Este mensaje fue prohibido durante siglos, perseguido por reyes, ocultado por instituciones, borrado de textos antiguos y silenciado para que jamás llegara a la mayoría de las personas. Y sin embargo, hoy está saliendo a la luz para ti. El título de este video no es casualidad. Este mensaje fue prohibido durante siglos. Hoy está saliendo a la luz para ti. Y si estás aquí, si presionaste ese botón de reproducir, no es porque sí, es porque en algún lugar dentro de ti sientes que hay algo más allá de lo que te han contado, que hay una verdad escondida que puede darle un giro radical a tu vida. Y este es el momento en que esa verdad empieza a revelarse. No, no voy a soltar todo de golpe, porque este conocimiento fue guardado con tanto celo que para comprenderlo en su totalidad es necesario recorrer un camino, paso a paso, desvelando pieza a pieza un rompecabezas que cuando se complete te dejará sin aliento. Pero sí puedo decirte algo desde ya. Al final de este video tendrás en tus manos la parte más poderosa, la clave que transformará la manera en la que entiendes quién eres, qué puedes hacer y qué destino puedes crear a partir de este instante. Piensa en esto por un momento. ¿Qué clase de mensaje puede ser tan peligroso que las élites de diferentes épocas decidieran esconderlo, callarlo y reprimirlo durante generaciones enteras? ¿Qué podría contener que les diera tanto miedo que la gente común lo descubriera? La respuesta, aunque todavía no la sepas, está directamente relacionada contigo, con tu mente, con tu energía y con la forma en la que tu vida se desarrolla día tras día. Y aquí está lo más importante. Este mensaje no está llegando a tus ojos y a tus oídos por casualidad. No, este momento está cargado de propósito, porque quienes encuentran esta verdad es porque están listos para recibirla. Y quiero que tengas esto muy presente. Todo lo que vas a escuchar a lo largo de este video tiene el potencial de cambiar no solo tu percepción del mundo, sino la manera en la que te relacionas con tu presente y tu futuro. Pero para que eso ocurra, es vital que te quedes hasta el final, porque allí es donde revelaré la parte más valiosa, esa pieza central que fue cuidadosamente guardada y que es indispensable para que puedas aplicar todo este conocimiento de forma práctica y efectiva en tu vida. Lo que vas a descubrir no es teoría vacía, no es un relato histórico sin consecuencias, es un mensaje que, si decides recibirlo y aplicarlo, puede transformar cada área de tu vida, tu bienestar, tus relaciones, tus oportunidades, tu paz interior y tu capacidad de atraer aquello que siempre has deseado. A lo largo de la historia, este mensaje ha estado oculto en símbolos, en frases veladas, en libros que pocos podían leer, en enseñanzas que solo circulaban en pequeños círculos privados, y ahora, por primera vez, lo tienes delante, directo, claro, preparado para ti. Y mientras avanzamos juntos en este recorrido, vas a notar cómo cada palabra abre una puerta en tu mente, cómo cada revelación despierta algo que ya estaba dentro de ti esperando a ser activado, y cómo la intriga se convierte poco a poco en certeza. Porque no estás aquí para escuchar una simple historia, estás aquí para recibir un secreto que puede marcar un antes y un después en tu vida. Y ahora que ya sabes que lo prohibido está a punto de revelarse, que lo que fue silenciado durante siglos está encontrando en este instante el canal perfecto para llegar a ti, lo único que te queda es mantener tu atención despierta, porque lo que está por venir no solo completará lo que has intuido desde siempre, sino que también derribará muros de creencias limitantes que te han mantenido atado. Lo que en breve escucharás tiene la capacidad de liberarte de una forma que quizás no imaginabas posible, porque si este mensaje fue ocultado, fue precisamente porque empodera, porque entrega libertad, porque despierta al ser humano a su verdadera grandeza, y eso es lo que comenzaremos a explorar en los próximos instantes. A lo largo de los siglos,
Hubo palabras, enseñanzas y revelaciones tan poderosas que fueron cuidadosamente enterradas bajo capas de miedo, superstición y censura, porque lo que contenían no era cualquier cosa, sino una verdad capaz de transformar radicalmente a quien la descubriera. Imagina por un momento manuscritos antiguos escondidos en templos, textos eliminados de bibliotecas enteras, símbolos codificados en obras de arte, todo diseñado para mantener vivo un conocimiento que al mismo tiempo debía permanecer oculto de las masas. No se trataba de un secreto trivial, se trataba de algo tan profundo que podía devolver al ser humano el control sobre su destino, su mente y su espíritu, y por eso fue perseguido, borrado, silenciado, porque quienes tenían el poder comprendían que si esta información se hacía pública, la gente dejaría de ser manejable. La intriga de este mensaje no radica solo en el misterio de lo prohibido, sino en la sensación de que de alguna forma siempre lo hemos presentido, como si dentro de cada uno de nosotros hubiera una voz interna susurrando que existe algo más, algo que nos fue negado, algo que si lo recordamos puede abrirnos la puerta a una vida completamente diferente. Esa sensación de vacío, de que falta una pieza en el rompecabezas de la existencia, es justamente la huella que dejó este secreto, porque aunque lo ocultaron, nunca pudieron borrarlo del todo, y hoy está emergiendo con más fuerza que nunca. Los antiguos sabían que este conocimiento era demasiado grande para perderse, por eso lo transmitieron en parábolas, lo escondieron en mitos, lo conservaron en rituales que parecían inofensivos, pero que contenían claves de poder, y de generación en generación fue viajando como un fuego pequeño que nunca se apaga, esperando el momento exacto en el que la humanidad estuviera lista para recibirlo. Y ese momento es ahora, porque las señales son claras. Cada vez más personas sienten un despertar, un llamado, un deseo de comprender lo que se esconde detrás de lo evidente, y esa búsqueda personal es la que te trajo hasta aquí, hasta este video, hasta estas palabras que estás escuchando ahora mismo. Lo fascinante es que mientras más descubres sobre cómo este mensaje fue prohibido, más entiendes que lo prohibido siempre tuvo un mismo patrón. Se trata de ideas que otorgan libertad, que hacen que el individuo deje de depender de sistemas externos, que lo empoderan para decidir, crear y transformar. Y eso es exactamente lo que tienes frente a ti. No estamos hablando de teorías vacías, sino de una verdad que, cuando se asimila, cambia la forma en que percibes la vida y la manera en la que actúas día tras día. Por eso fue escondido, porque no hay nada más peligroso para quienes quieren controlar que un ser humano consciente de su verdadero poder. Ahora, lo que hace aún más intrigante este mensaje es que no se encuentra en un solo lugar, no está escrito en una sola frase, ni guardado en un único objeto, sino que aparece fragmentado en distintas culturas, religiones y filosofías, como si se tratara de piezas dispersas de un mismo tesoro. Desde antiguos papiros egipcios hasta textos orientales, desde manuscritos prohibidos en Occidente hasta relatos de sabiduría indígena, todos comparten la misma esencia. El ser humano es mucho más de lo que le han hecho creer, y dentro de él reside una fuerza que, si se despierta, le permite vivir una realidad completamente diferente. Y aquí es donde la intriga se convierte en un impulso, porque mientras más claro se vuelve que esta verdad estuvo oculta deliberadamente, más fuerte se siente la necesidad de conocerla, de apropiarse de ella, de aplicarla. Lo que hasta ahora ha sido un eco, un rumor, un susurro, en este instante está a punto de convertirse en una revelación concreta, y cuando lo escuches, cuando lo comprendas de verdad, ya no podrás volver atrás, porque habrás tocado la raíz de un poder que nadie podrá quitarte jamás. Y es precisamente esa sensación de estar a punto de descubrir algo que te pertenece desde siempre lo que te mantiene aquí, expectante, porque sabes que lo que sigue no solo es historia ni misterio,
sino la razón de por qué este mensaje fue tan celosamente escondido. Y cuando entiendas eso, todo comenzará a tomar sentido y la verdad empezará a desplegarse ante ti con una claridad que jamás imaginaste posible. Lo más desconcertante de este mensaje no es solo que fuera ocultado, sino la razón de fondo por la cual se tomó la decisión de silenciarlo a lo largo de generaciones. Porque cuando un conocimiento se prohíbe de manera sistemática durante siglos, lo que queda claro es que encierra un poder demasiado grande, un poder que podía amenazar directamente a quienes se beneficiaban del control. Y aquí es donde empezamos a comprender la magnitud de lo que tienes delante, porque si este mensaje hubiera sido insignificante, si no hubiera tenido un impacto real en la vida de las personas, jamás habría sido perseguido, jamás habría sido borrado de manuscritos, jamás habría sido condenado en plazas públicas ni escondido en bóvedas inaccesibles. La censura es siempre un espejo del miedo, y en este caso, el miedo era perder el dominio sobre la mente y el espíritu de millones de seres humanos. Cuando piensas en cómo se construyeron los sistemas de poder a lo largo de la historia, desde imperios antiguos hasta instituciones modernas, te das cuenta de que todos compartían un mismo interés: mantener a la mayoría en la ignorancia, porque un pueblo consciente de su capacidad es un pueblo imposible de someter. Por eso este mensaje fue prohibido, porque tenía la capacidad de devolver a cada individuo algo que resultaba incontrolable para las élites: la certeza de que no somos seres pequeños, limitados y dependientes, sino creadores activos de nuestra propia realidad. Y aquí está la gran paradoja. Mientras más fuerte era el intento por ocultarlo, más evidente se hacía que dentro de esas palabras había una semilla de liberación que podía cambiarlo todo. Imagina el impacto que habría tenido en sociedades enteras si, en lugar de ser reprimido, este mensaje hubiera sido enseñado en escuelas, compartido en templos y transmitido libremente de generación en generación. El mundo en el que vivimos hoy sería completamente distinto, porque la gente no estaría esperando que otros decidieran por ellos. No vivirían atrapados en miedos heredados, no dependerían de estructuras externas para encontrar propósito o felicidad, porque sabrían que todo lo que buscan ya está en su interior. Y precisamente por eso fue silenciado, porque daba independencia, porque otorgaba soberanía personal, porque transformaba al individuo común en alguien imposible de manipular. Hay algo muy poderoso en entender que lo que te han negado durante tanto tiempo es aquello que puede liberarte. El silencio que envolvió este mensaje no fue un descuido, fue una estrategia cuidadosamente diseñada, y eso mismo es lo que revela su importancia. Cada fragmento destruido, cada maestro perseguido, cada enseñanza distorsionada, fue una forma de confirmar que lo que estaba en juego era demasiado valioso. Lo prohibido, al final, no es lo débil ni lo inservible. Lo prohibido es lo que incomoda al sistema porque rompe las cadenas de dependencia, y esa es la esencia del conocimiento que ahora está llegando a ti. Lo más fascinante es que, aunque intentaron callarlo, este mensaje sobrevivió. Y sobrevivió porque las ideas verdaderamente poderosas son imposibles de erradicar. Pueden esconderse durante un tiempo, pueden disfrazarse en símbolos, pueden guardarse en secreto, pero tarde o temprano vuelven a emerger, porque forman parte de la esencia del ser humano. Y hoy, mientras lo escuchas, te das cuenta de que lo que se mantuvo en silencio durante siglos está despertando dentro de ti, como una memoria olvidada que regresa con fuerza, recordándote que este conocimiento no es nuevo, que siempre estuvo allí, esperando a que lo reconocieras. Por eso, al mirar más de cerca este silencio, descubrimos que en realidad no fue un silencio absoluto, sino un velo, una capa que cubría algo demasiado brillante para ser apagado, y que hoy empieza a retirarse frente a tus ojos. Lo que significa que estamos a punto de entrar en la parte más reveladora de esta historia, la constatación de que este patrón de ocultamiento
no fue casualidad, sino que se repitió una y otra vez a lo largo de diferentes épocas y culturas, dejando huellas que hoy podemos seguir para comprender mejor por qué lo que parecía olvidado vuelve a la superficie en este momento exacto. Si miramos con atención, lo que ocurrió con este mensaje prohibido no fue un hecho aislado ni un accidente de la historia, sino un patrón que se repite una y otra vez en diferentes épocas, culturas y territorios, como si existiera un guión universal, en el que cada vez que surge una verdad capaz de liberar al ser humano, inmediatamente aparece una fuerza opuesta que intenta sofocarla, y esta constante repetición nos muestra con claridad que lo que está en juego no es una creencia menor, sino una clave esencial para comprender quiénes somos y de qué somos capaces. Desde los primeros registros de civilizaciones antiguas, encontramos ejemplos de este ocultamiento deliberado. En Egipto, muchos papiros que contenían enseñanzas sobre la conexión entre mente, espíritu y universo fueron reservados solo para sacerdotes y faraones, mientras que el pueblo común debía conformarse con rituales vacíos. En Grecia, filósofos como Sócrates fueron condenados por enseñar ideas que desafiaban la visión oficial de la realidad. En Roma, textos enteros fueron censurados porque hablaban de la verdadera fuerza del individuo y no de su dependencia hacia el imperio. Más tarde, en la Edad Media, este patrón se intensificó con la quema de libros, la persecución de pensadores y la imposición de dogmas que limitaban cualquier posibilidad de explorar lo divino de manera personal. Lo mismo ocurrió en Oriente, donde ciertas prácticas espirituales que mostraban el poder de la mente para transformar la materia quedaron reservadas para iniciados, mientras que a las masas solo se les enseñaba la superficie. Y si lo piensas, incluso en tiempos más cercanos, descubrimientos científicos que apuntaban hacia la relación entre conciencia y realidad fueron minimizados, ridiculizados o directamente ocultados, porque admitirlos públicamente hubiera significado un cambio radical en cómo entendemos nuestra vida cotidiana. Este patrón no se limita a un lugar específico ni a un período de tiempo concreto, sino que lo vemos manifestarse en todas partes, como si cada generación hubiera tenido la oportunidad de acceder a la verdad y al mismo tiempo la dificultad de luchar contra fuerzas que querían mantenerla en las sombras. Y esta repetición nos dice algo muy importante. Lo que fue ocultado siempre es lo mismo en esencia, aunque cambien los símbolos, las palabras o las formas de transmitirlo. La verdad prohibida, la que conecta directamente con el poder interior del ser humano, siempre ha estado ahí, latiendo en silencio, esperando el momento adecuado para volver a salir a la luz. Lo que hace aún más revelador este patrón es que, aunque los intentos de censura lograron retardar la expansión de este mensaje, jamás consiguieron destruirlo por completo, porque la verdad tiene una cualidad que la hace indestructible. Puede apagarse en un sitio, puede distorsionarse en otro, pero, inevitablemente, vuelve a surgir en un lugar distinto, de una manera distinta, como si la propia humanidad se encargara de protegerla en su memoria colectiva. Cada mito, cada símbolo, cada enseñanza velada que encontramos en distintas culturas funciona como una chispa que ha mantenido encendido un fuego que ahora empieza a arder con fuerza en pleno siglo XXI. Y aquí es donde la historia se conecta contigo, porque al reconocer este patrón, entiendes que lo que estás a punto de recibir no es simplemente un dato curioso, ni una anécdota de tiempos antiguos, sino la confirmación de que formas parte de un movimiento mayor, un despertar que ya no puede ser detenido. El mismo conocimiento que fue perseguido en templos, que fue borrado de manuscritos, que fue escondido en códigos secretos, está ahora llegando directamente a ti a través de este mensaje. Y lo más impactante es que, mientras los de antes tuvieron que conformarse con fragmentos o arriesgar su vida por acceder a la verdad, tú tienes la posibilidad de recibirlo completo, libre y sin filtros, aquí y ahora.
Ese es el verdadero poder de comprender este patrón. Darte cuenta de que, aunque trataron de callarlo, el mensaje sobrevivió porque estaba destinado a llegar a quienes estuvieran listos. Y si lo estás escuchando ahora, significa que eres parte de ese grupo de personas que tienen en sus manos la oportunidad de hacer lo que generaciones enteras no pudieron: aplicar la verdad prohibida en su vida y transformar su realidad desde adentro hacia afuera. Y esto nos lleva a una conclusión inevitable. Si este patrón de ocultamiento se repitió tantas veces, es porque lo que está detrás del mensaje es tan grande que, una vez que lo asimilas, ya nada vuelve a ser igual, y justo eso es lo que estamos comenzando a desvelar. Después de recorrer la historia y ver cómo este mensaje fue silenciado, perseguido y disfrazado en distintas culturas, lo inevitable es preguntarse por qué justo ahora, en este momento específico de la humanidad, está emergiendo con tanta claridad y fuerza. Y la respuesta es que estamos viviendo un despertar colectivo, un punto de inflexión en el que millones de personas alrededor del mundo están comenzando a cuestionarse lo que siempre dieron por hecho. Están sintiendo en lo profundo de su ser que hay algo más grande, algo que no se puede explicar con las estructuras que les enseñaron desde pequeños, y esa sensación es justamente la señal de que la verdad prohibida ha llegado a su hora de volver a la luz. Lo que antes se transmitía en pequeños círculos, de boca en boca, ahora se comparte a través de libros, conferencias, documentales, y como estás viendo ahora mismo, en videos como este que tienen el poder de llegar a cualquier rincón del planeta en cuestión de segundos. Este despertar no es casualidad, responde a una necesidad profunda de la humanidad. Durante siglos, el control y el miedo fueron las herramientas principales de quienes decidieron ocultar este conocimiento, pero esas herramientas han comenzado a desgastarse, porque cada vez más personas sienten que ya no funcionan, que ya no basta con aceptar sin preguntar, que ya no es suficiente vivir en piloto automático, esperando que la vida sea lo que otros decidan. Esa inconformidad, esa sensación de vacío que muchos experimentan, es el motor del despertar, porque obliga a mirar hacia adentro y buscar respuestas que van más allá de lo convencional. Y cuando alguien busca con sinceridad, inevitablemente encuentra ecos del mensaje prohibido, ecos que ahora se convierten en palabras claras que llegan hasta ti para mostrarte lo que siempre estuvo ahí, esperando. Lo impactante es que las herramientas actuales han hecho imposible seguir ocultando la verdad. Antes bastaba con quemar un libro, silenciar a un maestro o prohibir un texto para mantenerla en las sombras. Pero hoy vivimos en una era en la que la información se expande como un río incontenible, y aunque aún existen intentos por manipular y distraer, la esencia del mensaje atraviesa todas las barreras y llega a quienes tienen la disposición de escucharlo. Lo que durante siglos fue un privilegio reservado para unos pocos iniciados, ahora puede llegar a millones de personas al mismo tiempo, y eso marca una diferencia radical. Nunca antes en la historia había existido una oportunidad tan grande de despertar de forma masiva y aplicar este conocimiento en la vida cotidiana. Y aquí está la clave. Este despertar no es algo externo, no es que alguien te lo dé desde fuera. Es un proceso interno que se activa cuando decides escuchar, cuando decides abrir tu mente y permitir que esta información resuene dentro de ti. Cada persona que despierta no solo transforma su propia vida, sino que contribuye a un cambio colectivo, porque la energía que emite una mente consciente impacta a todo su entorno, generando un efecto dominó que se expande más allá de lo que puede medirse. Y lo extraordinario es que ese efecto se multiplica con cada nuevo despertar, con cada persona que se atreve a mirar más allá del velo, hasta que lo que antes era un secreto prohibido se convierte en una ola imparable de conciencia. Por eso, si estás aquí, no es un accidente. No es casual que este video haya llegado a ti. No es casual que estés escuchando estas palabras justo ahora.
formas parte de ese despertar en la actualidad. Y el simple hecho de estar recibiendo este mensaje demuestra que tu mente y tu espíritu están listos para dar un paso más allá. Puede que sientas curiosidad, puede que experimentes una mezcla de intriga y escepticismo, pero lo que está ocurriendo en ti en este instante es la apertura de una puerta interna que te conecta con algo mucho más grande. Y esa conexión es el inicio de un cambio profundo que ya no se puede detener, porque una vez que sabes que existe una verdad más allá de lo que te contaron, no puedes ignorarla, no puedes volver atrás. Así es como lo que fue prohibido se convierte en revelación, y cómo el despertar actual marca el final del silencio. Y lo más inspirador es que no estás solo en este camino, porque miles, millones de personas en distintas partes del mundo están pasando por lo mismo, están recibiendo señales, están descubriendo fragmentos de la verdad, están sintiendo que algo en su interior se enciende con una fuerza que no conocían, y esa sincronía colectiva es la prueba de que estamos en un momento histórico, en un cambio de era donde lo que fue oculto ya no puede seguir siéndolo. Y cuando entiendes esto, cuando reconoces que eres parte de un movimiento mucho más grande de lo que imaginas, tu percepción cambia. Dejas de verte como alguien aislado en su búsqueda personal y comienzas a comprender que eres parte de una corriente imparable que conecta a todos los que están listos para recibir la verdad. Y es justamente en este punto donde surge la pregunta inevitable: ¿qué es exactamente lo que se nos ocultó? ¿Qué contiene este mensaje que fue considerado tan peligroso y tan poderoso como para prohibirlo durante siglos? Después de comprender cómo fue silenciado a lo largo de la historia, cómo sobrevivió a través de símbolos, metáforas y fragmentos dispersos, y cómo hoy ha comenzado a salir a la luz gracias al despertar colectivo, lo natural es preguntarse: ¿qué contiene realmente este mensaje? ¿Qué verdad fue tan peligrosa que quienes tenían el poder decidieron enterrarla bajo capas de miedo y manipulación? La respuesta no está en fórmulas complejas ni en conocimientos reservados a unos pocos eruditos, sino en algo sorprendentemente sencillo y al mismo tiempo transformador. Este mensaje enseña que dentro de ti se encuentra el mismo poder que da forma a todo el universo, que lo que buscas fuera ya existe en tu interior, y que tus pensamientos, emociones y palabras no son neutros, sino que tienen la capacidad de crear realidades, de atraer experiencias y de abrir caminos que antes parecían imposibles. La esencia de lo prohibido es justamente esa: reconocer que no necesitas intermediarios, que no dependes de estructuras externas ni de autoridades que te digan qué puedes o no puedes lograr. Este conocimiento proclama que el verdadero templo está en ti, que tu mente y tu espíritu son el centro de un campo de energía que responde directamente a lo que piensas y sientes, y que al aprender a usarlo conscientemente, puedes transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. ¿Te imaginas lo que hubiera significado para las élites que la gente común entendiera esto hace siglos? Habría significado el fin del control, porque un ser humano consciente de su poder interno es alguien que no puede ser manipulado fácilmente, es alguien que toma decisiones basadas en convicción y no en miedo. Es alguien que camina erguido incluso en medio de la adversidad, porque sabe que la fuerza que mueve estrellas y galaxias también habita en su interior. Por eso el mensaje fue prohibido, porque afirmaba sin rodeos que la chispa divina no está reservada para unos pocos, sino que vive en cada persona. No era necesario obedecer ciegamente, no era necesario vivir en culpa, no era necesario depender de jerarquías rígidas que decidieran lo que estaba bien o mal. Lo único necesario era aprender a escuchar la voz interna, cultivar la conexión con el propio ser y asumir la responsabilidad de la creación consciente. Esta idea, simple en apariencia, era y sigue siendo radical, porque cambia por completo la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos y soñamos.
Cuando miras a tu alrededor con esta perspectiva, comienzas a notar que lo que llaman coincidencias no son tales, que lo que llaman casualidad muchas veces es la respuesta a tu propio estado interno, que las oportunidades que aparecen frente a ti tienen relación directa con lo que sostienes en tu mente y en tu corazón. Y lo más fascinante es que esta no es una simple teoría filosófica ni una metáfora poética, sino algo que puede experimentarse de manera real y práctica. Personas de distintas épocas que lograron aplicar, aunque fuera una parte de este conocimiento, relataron resultados sorprendentes, desde curaciones inexplicables hasta cambios drásticos en sus circunstancias de vida, desde encuentros con personas clave hasta la materialización de proyectos que parecían imposibles. Un ejemplo inspirador lo encontramos en ciertos maestros que, a pesar de la censura, lograron transmitir el mensaje en códigos y parábolas. Enseñaban que si una persona mantenía la fe absoluta en algo, sin permitir que la duda lo interfiriera, ese algo inevitablemente se manifestaba, y con fe no se referían a un concepto religioso limitado, sino a una convicción tan intensa y clara que el subconsciente lo aceptaba como real. Lo que estos maestros intentaban mostrar era exactamente lo que el mensaje prohibido contenía. La mente humana, cuando se alinea con emoción y acción, se convierte en el canal a través del cual lo invisible se vuelve visible. Esto que ahora se te revela tiene un potencial transformador tan grande porque no se trata de creer ciegamente en algo externo, sino de experimentar dentro de ti el cambio y ver cómo el mundo responde. Una vez que aplicas aunque sea un poco de esta enseñanza, empiezas a darte cuenta de que lo que parecía azaroso no lo era tanto, que lo que parecía imposible empieza a mostrar señales de volverse posible, y que tu vida deja de estar a merced de lo que otros deciden para convertirse en una expresión coherente de tu interior. Esa es la esencia del contenido que durante siglos fue escondido. El recordatorio de que tú eres creador, no víctima, y de que tu poder no tiene límites más allá de los que tu propia mente acepta. Y mientras todo esto empieza a tomar forma en tu conciencia, surge inevitablemente la siguiente pregunta. ¿Cómo puede alguien aplicar este conocimiento en la práctica? ¿Qué pasos concretos permiten pasar de la teoría a la experiencia real? Porque saber que existe el poder es apenas el inicio, pero aprender a usarlo es lo que cambia por completo el rumbo de tu vida. Y justamente hacia ahí nos dirigimos, hacia el corazón del mensaje, hacia las claves prácticas que permiten despertar en ti ese poder prohibido y comenzar a manifestar en tu día a día lo que antes parecía reservado a unos pocos. Saber que dentro de ti existe el mismo poder que da forma al universo es inspirador, pero esa inspiración se vuelve todavía más poderosa cuando descubres que no se trata de un concepto abstracto o de una idea bonita para reflexionar, sino de una experiencia concreta que puedes activar a través de una práctica simple pero profunda. Aquí es donde el mensaje prohibido se vuelve realmente transformador. No basta con escucharlo, hay que aplicarlo, porque es en la acción, en el ejercicio consciente de tu mente y tu espíritu, donde la teoría se convierte en experiencia y la experiencia en certeza inquebrantable. La práctica que despierta el poder interno no se trata de rituales complejos ni de procesos interminables, sino de aprender a dirigir tu atención, tu emoción y tu intención hacia aquello que quieres manifestar, entrenando a tu subconsciente para aceptar como real lo que tu consciente todavía percibe como un deseo. Todo comienza con un momento de silencio, con apartarte de las distracciones externas y centrarte en tu respiración. Este primer paso puede parecer sencillo, pero es la puerta que abre todo lo demás, porque cuando logras calmar la mente consciente, el subconsciente se vuelve receptivo. En ese estado, cada palabra, cada imagen y cada emoción que introduces en tu interior tiene el poder de echar raíces profundas. La práctica consiste en elegir una afirmación clara,
una frase que represente lo que deseas como si ya fuera un hecho cumplido, y repetirla con la certeza de que está ocurriendo ahora mismo. No se trata de pedir ni de suplicar, sino de declarar con autoridad, como quien recuerda una verdad que ya existe. Esa es la diferencia entre quien espera que algo suceda y quien sabe que lo está creando, la convicción con la que lo afirma. Pero aquí viene el elemento clave. No basta con pronunciar las palabras mecánicamente, es necesario cargarlas de emoción, sentirlas en cada fibra de tu ser, como si al decirlas, una corriente de energía recorriera tu cuerpo confirmando que son reales. Y es en ese instante cuando la práctica se eleva al nivel del mensaje prohibido, porque la unión entre palabra, emoción y visualización es la fórmula que transforma lo invisible en visible. Imagina que deseas prosperidad. No solo repetirás frases como «yo vivo en abundancia», sino que cerrarás los ojos y sentirás la seguridad de tener todo lo necesario. Verás mentalmente cómo disfrutas de esa abundancia. Escucharás dentro de ti las voces de quienes celebran tus logros. Experimentarás la gratitud de tener lo que alguna vez solo soñaste. Y mientras sostienes esa imagen, tu cuerpo reacciona como si ya estuviera viviendo esa realidad. Esa reacción fisiológica es la señal de que tu subconsciente lo está aceptando como verdadero. Y a partir de ahí, comienza a crear las condiciones externas que lo reflejen. Lo fascinante de esta práctica es que no requiere horas de esfuerzo, sino constancia y sinceridad. 5. 10 minutos al día en los que dediques toda tu atención a este ejercicio son suficientes para activar el proceso. Y cuanto más lo repitas, más fuerte se vuelve la conexión entre tu deseo y tu subconsciente, hasta que lo que era un simple pensamiento se convierte en un patrón dominante dentro de ti. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar cómo tu vida se alinea con esa nueva programación. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a mostrarse. Personas que pueden ayudarte aparecen en tu camino. Soluciones creativas surgen de manera espontánea, y lo que parecía imposible comienza a materializarse casi sin esfuerzo, como una consecuencia natural de la energía que has cultivado. Un caso inspirador lo encontramos en la historia de una mujer que, al descubrir esta práctica, decidió aplicarla cada noche antes de dormir. Durante años había vivido con la creencia de que la abundancia era algo inaccesible para ella, pero al repetir con convicción sus afirmaciones, al visualizarlas con intensidad y al sentir la emoción de tener lo que deseaba, comenzó a experimentar cambios que no podía explicar racionalmente. Primero recibió un ofrecimiento de trabajo que no había buscado. Luego apareció un proyecto que le permitió multiplicar sus ingresos, y finalmente se dio cuenta de que había pasado de la escasez al bienestar en menos de 6 meses. Ella misma lo describía como un milagro, pero en realidad era el resultado de alinear su subconsciente con la verdad que siempre había estado disponible para ella. Este ejemplo no es único. Miles de personas alrededor del mundo están reportando transformaciones similares cuando aplican con disciplina la práctica del mensaje prohibido. Y lo que todas ellas confirman es lo mismo. No es la suerte, no es la casualidad, es el poder interno despertando y manifestándose en la vida cotidiana. Lo que antes parecía místico o reservado para unos pocos iluminados, ahora se vuelve una experiencia alcanzable para cualquiera que se atreva a practicar con fe y perseverancia. Y ese es el verdadero milagro. Descubrir que el poder que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser activado. Y al entender esto, surge con claridad el siguiente paso lógico. Si esta práctica tiene tanto impacto, ¿cómo se integra de manera constante en la vida diaria? ¿Cómo se convierte en una disciplina natural que no dependa de la motivación del momento, sino que se transforme en un hábito capaz de sostener tu proceso de creación consciente a largo plazo? Esa es la clave que exploraremos a continuación, porque lo que fue prohibido no solo era el conocimiento en sí,
sino también la forma de convertirlo en parte inseparable de tu existencia. Lo que muchos no comprenden al inicio es que la mente, al igual que el cuerpo, responde a la repetición y al entrenamiento constante, porque el subconsciente no se transforma con una sola experiencia intensa, sino con la reiteración sostenida que reprograma los patrones más profundos que has acumulado durante años. Imagina por un momento que cada pensamiento y cada creencia que has repetido a lo largo de tu vida son como senderos en un bosque, senderos que se han marcado porque los has recorrido incontables veces. Y lo que propone esta práctica es crear nuevos caminos, caminos que al principio son apenas huellas tímidas, pero que con la disciplina diaria se ensanchan y se convierten en las rutas principales por las que tu mente transita de manera natural. Esa es la verdadera razón por la cual convertir la práctica en hábito es esencial, porque sólo así lo extraordinario deja de ser un evento aislado y pasa a ser un estado permanente de tu existencia. Al principio, puede que parezca un reto incorporar esta práctica todos los días, porque la mente consciente siempre intenta distraerte, siempre encuentra excusas para posponer lo que más necesitas. Pero aquí está el secreto. No necesitas dedicar horas, no necesitas un escenario perfecto. Lo único que necesitas es la decisión de apartar un momento específico de tu día, un espacio que se convierta en tu ritual personal, y al repetirlo cada jornada, tu subconsciente comienza a asociarlo con una señal de transformación. Por ejemplo, si eliges hacerlo al despertar o antes de dormir, esos momentos se convierten en puertas poderosas porque tu mente se encuentra en un estado más receptivo, y al utilizarlos con regularidad, refuerzas la conexión entre la práctica y tu vida diaria, de modo que empieza a sentirse tan indispensable como comer o dormir. Lo fascinante de los hábitos es que al inicio requieren esfuerzo consciente, pero con el tiempo se automatizan, y cuando llegas a ese punto, la práctica deja de sentirse como una tarea y se convierte en una segunda naturaleza. Así, lo que en un comienzo era un ejercicio de unos minutos, se transforma en un estado de conciencia constante, en una forma de percibir y responder a la vida que ya no puedes apagar. Y es en ese nivel donde ocurre la verdadera magia, porque ya no necesitas forzarte a creer o visualizar, simplemente lo haces de manera natural, porque tu mente ya ha aceptado como real aquello que antes era solo un deseo. Un ejemplo inspirador es el de un hombre que, después de años de sentirse estancado en su trabajo, decidió aplicar esta práctica cada mañana durante 10 minutos. Al inicio lo hacía con dudas, pero con disciplina mantuvo la constancia día tras día, hasta que se volvió parte inseparable de su rutina. Al cabo de unos meses, notó que su forma de hablar y pensar había cambiado, que su actitud frente a las oportunidades era distinta y que, casi sin proponérselo, había comenzado a atraer proyectos y contactos que lo llevaron a reinventar por completo su carrera. Lo que parecía imposible se convirtió en una nueva realidad, y él mismo reconocía que la clave no había sido un momento mágico, sino la decisión de practicar todos los días sin fallar. Esto demuestra que el poder del hábito no está solo en la acción en sí, sino en la acumulación de pequeñas repeticiones que van moldeando tu identidad. Cada vez que eliges practicar, le estás enviando a tu subconsciente la señal de que este conocimiento es parte de ti, de que ya no es algo externo que pruebas de vez en cuando, sino una verdad que forma parte de tu vida. Y esa señal, reforzada día tras día, construye un puente tan sólido entre tu intención y tu realidad que lo que antes parecía lejano empieza a manifestarse de forma inevitable. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el hábito no es una carga, sino una llave, porque te asegura que el mensaje prohibido no se quede en un destello pasajero, sino que se convierta en la base de un nuevo estilo de vida, un estilo en el que despiertas cada día con claridad, en el que tus decisiones están alineadas con tu propósito y en el que las circunstancias responden a tu vibración interna.
Y lo más extraordinario es que al mantener este hábito, tu capacidad de manifestar se expande cada vez más, porque tu subconsciente se fortalece como un músculo entrenado, y cuanto más lo ejercitas, más fácil se vuelve a atraer lo que deseas. Y entonces surge la siguiente pregunta inevitable. Si esta práctica diaria ya tiene tanto poder, ¿qué ocurre cuando se combina con la emoción más elevada de todas, con esa fuerza que multiplica cualquier intención y que ha sido considerada desde siempre el lenguaje universal capaz de abrir cualquier puerta? Esa emoción es la gratitud. Y descubrir cómo integrarla en el proceso es lo que transforma la práctica en un imán irresistible de abundancia y milagros. Cuando hablamos de gratitud, no nos referimos a un simple gracias mecánico ni a un gesto vacío de cortesía, sino a una fuerza emocional profunda que cambia la química de tu cuerpo, que transforma tu frecuencia vibratoria y que envía una señal clara y contundente al universo de que ya estás recibiendo lo que deseas. Piensa por un momento en lo que ocurre cuando agradeces algo que ya tienes. Tu cuerpo se llena de calma, tu mente se relaja y tu corazón se expande, porque la gratitud es, en esencia, la emoción de la plenitud. Ahora imagina llevar ese mismo sentimiento hacia aquello que aún no se ha manifestado, como si ya fuera una realidad cumplida. En ese instante, estás rompiendo la barrera entre lo que consideras presente y lo que consideras futuro. Estás declarando con tus emociones que lo que pides ya existe, y tu subconsciente, que no distingue entre lo real y lo intensamente sentido, empieza a trabajar para alinearte con esa experiencia. La gratitud es la confirmación de la fe en acción. Mientras muchas personas viven pidiendo desde la carencia, suplicando desde la sensación de falta, quienes aplican la gratitud lo hacen desde la abundancia, desde el reconocimiento de que ya tienen lo que necesitan. Y aquí está el secreto que durante siglos fue ocultado. Aquello en lo que enfocas tu gratitud se multiplica, porque tu mente y tu energía atraen más de lo que reconocen como existente. Si agradeces por la salud, incluso cuando tu cuerpo atraviesa un reto, tu subconsciente empieza a programarse para reconocer la vitalidad y llevarte hacia hábitos y circunstancias que refuercen esa salud. Si agradeces por la prosperidad, incluso cuando tus bolsillos parecen vacíos, tu mente se entrena para percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas, y esas oportunidades se convierten en puentes hacia la abundancia que siempre estuvo disponible. Un caso impactante lo encontramos en la historia de un hombre que, enfrentando una ruina económica casi total, decidió aplicar esta práctica. Cada noche, en lugar de dormirse angustiado por sus deudas, se acostaba repitiendo con profunda gratitud: «Gracias porque siempre tengo lo que necesito. Gracias porque la abundancia fluye en mi vida». Al principio parecía un juego cruel, porque su realidad externa gritaba lo contrario, pero al sostener la emoción sincera de gratitud, algo cambió dentro de él. A los pocos meses, recibió una propuesta inesperada para colaborar en un proyecto que no solo le permitió salir de sus deudas, sino que lo llevó a construir una nueva fuente de ingresos que nunca antes había imaginado. Lo que marcó la diferencia no fue un golpe de suerte, sino la vibración constante de gratitud que lo conectó con nuevas oportunidades. Este principio es tan poderoso porque la gratitud no solo modifica tu interior, sino que cambia tu comportamiento de manera natural. Una persona agradecida toma decisiones diferentes, se relaciona de otra forma con los demás, transmite confianza y abre puertas que antes permanecían cerradas. Y esa transformación interna inevitablemente se refleja en la realidad externa, creando un ciclo virtuoso. Cuanto más agradeces, más recibes, y cuanto más recibes, más agradeces. Así, lo que empezó como un acto consciente de disciplina se convierte en un estado permanente de plenitud, un estado en el que dejas de luchar contra la vida y comienzas a fluir con ella. Y lo más fascinante
es que la gratitud no necesita condiciones externas para manifestarse, porque siempre existe algo por lo cual agradecer, incluso en los momentos más difíciles. Al enfocarte en lo que ya tienes y sentir la plenitud de ello, tu atención se aleja del déficit y se alinea con la abundancia. Esa es la razón por la que grandes maestros enseñaban que la gratitud era la clave que abría todas las puertas, porque conecta tu corazón con el poder creador de manera inmediata, sin importar las circunstancias. Así, cuando integras la gratitud a la práctica del mensaje prohibido, no solo estás repitiendo frases y visualizando deseos, sino que estás creando un estado de certeza interior tan fuerte que tu subconsciente lo adopta como la única verdad posible. Y cuando eso sucede, la manifestación no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá, porque ya has sembrado la semilla y la has regado con la emoción más fértil de todas. Y es entonces cuando comprendemos que, si la gratitud multiplica los efectos de la práctica, hay todavía un nivel más profundo que permite llevar este proceso a una dimensión espiritual, un nivel en el que no solo transformas tus circunstancias personales, sino que empiezas a comprender tu conexión con todo lo que existe, elevando tu práctica de un simple ejercicio mental a una experiencia de unión con el universo mismo. Desde tiempos antiguos, los sabios y maestros espirituales comprendían que el poder de la mente no es un poder aislado, no es una simple técnica de pensamiento positivo, sino una manifestación de la misma energía universal que da forma a las estrellas, a los océanos y a cada latido de tu corazón. Lo que fue prohibido durante siglos fue precisamente la idea de que dentro de cada ser humano existe una chispa divina, un poder que lo conecta directamente con el todo, porque si la humanidad entera hubiera despertado a esta verdad, no habría sido posible manipularla ni mantenerla sometida por medio del miedo o la ignorancia. Reconocer esta dimensión espiritual es comprender que cada vez que visualizas, que agradeces, que afirmas con convicción, no solo estás reprogramando tu mente, sino que estás estableciendo un diálogo con la inteligencia que sostiene al universo, una inteligencia que responde a tu vibración con la misma precisión con la que la gravedad sostiene los planetas en sus órbitas. Cuando empiezas a experimentar esta conexión, notas que ya no se trata únicamente de conseguir objetivos materiales o resolver problemas inmediatos, sino de sentir la certeza de que formas parte de un plan más grande, de una red infinita de energía en la que cada pensamiento y cada emoción que generas tienen un eco que se expande mucho más allá de lo que imaginas. Y lo extraordinario es que esta conexión no es exclusiva de místicos o iniciados, sino que está disponible para cualquiera que se atreva a abrirse a ella. Cada práctica de gratitud, cada visualización cargada de emoción, cada afirmación repetida con fe, se convierte en una antena que te conecta con esa fuente ilimitada. Y cuanto más la sintonizas, más claro se vuelve el flujo de intuiciones, oportunidades y sincronías que llegan a tu vida como respuesta. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de una mujer que, aplicando estas prácticas, comenzó a notar no solo cambios en su vida personal, sino también en su entorno. Relataba que al mantener su vibración elevada a través de la gratitud y la visualización, no solo mejoraba su salud y sus finanzas, sino que las personas a su alrededor parecían contagiarse de esa energía. Amigos que estaban deprimidos comenzaban a recuperar la esperanza. Familiares que antes se quejaban constantemente empezaban a hablar con más entusiasmo, y hasta su lugar de trabajo, antes tenso y caótico, comenzó a sentirse más armonioso. Ella comprendió entonces que su transformación individual estaba impactando a los demás, y que esa era la dimensión espiritual del mensaje. Cuando tú cambias, no solo transformas tu vida, sino que contribuyes al cambio colectivo. Esta es la razón por la que este conocimiento fue mantenido en secreto durante tanto tiempo, porque empodera al ser humano no solo como creador de su propia realidad,
sino como co-creador de un mundo entero. Cuando las personas se reconectan con esta dimensión espiritual, dejan de vivir como víctimas de circunstancias externas y se convierten en agentes conscientes de transformación. Y lo más sorprendente es que no se trata de un ideal abstracto, sino de algo que se puede sentir de manera tangible. Muchos que han integrado esta práctica hablan de momentos de profunda paz, de intuiciones tan claras que parecen voces internas guiándolos, de encuentros y coincidencias que llegan justo en el momento necesario, como si un poder invisible estuviera organizando cada detalle. Eso no es casualidad, es el reflejo de una conexión espiritual activa. Lo más importante de comprender esta dimensión es que no requiere que adoptes una religión específica ni que sigas dogmas rígidos, porque esta verdad trasciende cualquier sistema de creencias. Se trata de reconocer que tu vida es sagrada, que tu mente es un canal y que tu corazón es el punto de unión entre tu humanidad y lo divino. Por eso, cuando practicas con sinceridad, no solo estás buscando cumplir deseos, sino que estás despertando a tu verdadera naturaleza. Estás recordando que eres parte inseparable de algo mucho más grande, y ese recuerdo, por sí solo, tiene el poder de disolver miedos, sanar heridas y abrir puertas que antes parecían cerradas. Y es justamente aquí donde aparece la pregunta que nos impulsa a seguir adelante. Si el mensaje prohibido no solo cambia nuestra vida personal, sino que tiene el potencial de transformar nuestro entorno y conectarnos con una fuerza espiritual infinita, ¿cómo podemos llevar esta experiencia todavía más lejos y comprobar, con hechos concretos, que lo imposible puede volverse inevitable cuando aplicamos esta sabiduría? La respuesta se encuentra en el siguiente nivel de revelación, en el que lo que parecía un secreto reservado para unos pocos se manifiesta en ejemplos palpables de milagros y transformaciones que desafían toda explicación lógica. Cuando se habla de milagros, muchas personas piensan en fenómenos aislados, en historias casi míticas que parecen reservadas a unos pocos elegidos, pero lo que el mensaje prohibido revela es que estos sucesos extraordinarios no son privilegio de unos cuantos, sino el resultado natural de una mente y un corazón alineados con la fuente creadora. Lo inexplicable comienza a volverse parte de la vida cotidiana, y lo que antes parecía imposible empieza a manifestarse con una claridad tan contundente que la única explicación posible es que existe un poder más allá de lo visible, operando en todo momento. Un ejemplo impactante es el de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad considerada irreversible. Durante años, médicos y especialistas le repetían que no había solución, que debía resignarse a una vida limitada y llena de dolor, pero en lugar de rendirse, decidió aplicar lo que había aprendido del mensaje prohibido. Cada noche, visualizaba su cuerpo sano, agradecía por la vitalidad que ya sentía en su interior y se conectaba con la emoción de estar plenamente curada. Pasaron semanas y luego meses, y aunque al principio parecía que nada cambiaba, llegó un momento en que los síntomas comenzaron a reducirse, hasta que un día, tras un nuevo examen médico, los resultados mostraron algo que nadie podía explicar. La enfermedad había desaparecido por completo. Los especialistas, incrédulos, lo llamaron remisión espontánea, pero ella sabía que lo que había ocurrido no era casualidad, sino la consecuencia directa de su práctica constante y de su conexión con la fuerza que la habitaba. Este tipo de testimonios se repite en distintos ámbitos de la vida. Un hombre que había perdido todo su patrimonio en una crisis financiera comenzó a aplicar el mismo principio, agradeciendo cada día por la abundancia, sintiendo como real la prosperidad que todavía no veía, y poco a poco empezaron a llegarle oportunidades que parecían surgir de la nada. Un socio que lo buscó después de años sin contacto, una inversión inesperada que resultó ser exitosa,
un cliente que recomendó sus servicios sin haberlo planeado. En menos de un año, había reconstruido no solo su economía, sino que había creado un negocio mucho más sólido y estable que el que tenía antes. Y lo más sorprendente es que él mismo reconocía que lo único que había cambiado era su manera de pensar, sentir y proyectar, porque el mundo externo simplemente respondió a la transformación interna que había cultivado. Y no se trata solo de salud o dinero. También hay historias de personas que encontraron el amor cuando ya habían perdido la esperanza, de relaciones rotas que se reconstruyeron con más fuerza, de artistas que desbloquearon su creatividad tras años de sentirse bloqueados, de jóvenes que, aplicando la práctica de la gratitud y la visualización, lograron acceder a oportunidades académicas o laborales que parecían fuera de su alcance. Todos estos casos tienen algo en común. La manifestación de lo imposible se dio después de que la persona eligió creer, sentir y actuar como si ya fuera una realidad, sosteniendo esa vibración con constancia y fe, incluso cuando el mundo externo parecía contradecirlos. Lo que resulta verdaderamente fascinante es que, al analizar estas experiencias, nos damos cuenta de que los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino el resultado de leyes más profundas que apenas estamos empezando a comprender. La mente subconsciente, cuando se alinea con la emoción y con la gratitud, actúa como un puente entre lo invisible y lo visible, como una herramienta que traduce energía en materia, intención en experiencia, pensamiento en realidad. Y cuando esa energía está sostenida por una conexión espiritual genuina, los resultados son tan sorprendentes que muchos prefieren llamarlos milagros porque no encuentran otra explicación. Pero para quienes aplican el mensaje prohibido, esos milagros son la consecuencia natural de haber despertado un poder que siempre estuvo dentro de ellos. Al escuchar y leer estos casos, algo se enciende dentro de ti, porque comprendes que si fue posible para otros, también puede serlo para ti, y esa chispa de esperanza es precisamente la que abre la puerta a tu propio proceso de transformación. Lo que parecía un secreto reservado para unos pocos iluminados se convierte en una posibilidad concreta en tu vida, siempre que decidas dar el paso y comprometerte con la práctica. Y en ese momento surge la siguiente gran cuestión. Si los milagros pueden convertirse en una experiencia cotidiana cuando aplicas este conocimiento, ¿qué pasaría si además descubres que existe una estructura específica, casi como una fórmula, que te permite acelerar este proceso y potenciar al máximo tus resultados, llevándote más rápido de la intención a la manifestación? Esa fórmula es lo que abordaremos en el siguiente paso del mensaje, y es ahí donde se revela el corazón mismo de esta sabiduría que estuvo prohibida por siglos. La primera clave de esta fórmula es la intención, y no cualquier intención, sino una intención clara, definida y cargada de propósito, porque el universo no responde a deseos vagos ni a anhelos dispersos, sino a la energía de una mente enfocada que sabe lo que quiere, y por eso la práctica comienza siempre con definir con precisión aquello que deseas atraer, no desde la carencia, sino desde la convicción de que ya existe en alguna parte y que solo estás abriendo la puerta para que llegue a tu vida, porque el subconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que ya vives. Simplemente responde a lo que sostienes con tu atención. Y si tu atención está llena de claridad y de detalles, la respuesta será proporcional a esa nitidez. La segunda clave es la emoción, porque la intención sin emoción se queda en una idea abstracta, pero cuando lo que imaginas está acompañado de una vibración emocional intensa, tu subconsciente lo registra como una experiencia real, y esa experiencia se convierte en el lenguaje que la energía universal entiende. Y es por eso que al repetir el mensaje prohibido, no basta con pronunciar palabras, sino que hay que envolverlas con la emoción exacta de haber alcanzado ya lo que deseas, porque esa emoción es el puente que transforma la afirmación en convicción y la convicción en manifestación.
La tercera clave de la fórmula es la repetición, porque la mente humana no cambia con un pensamiento aislado, sino con un patrón que se refuerza una y otra vez, hasta convertirse en una nueva programación. Y es aquí donde los antiguos insistían tanto en los rituales nocturnos, en la práctica diaria, en la constancia, porque cada repetición graba más profundo en tu subconsciente la nueva realidad que estás creando, hasta que llega un punto en que no solo lo piensas, sino que lo vives internamente, y cuando eso ocurre, el mundo externo se acomoda para reflejarlo. La cuarta clave, inseparable de las anteriores, es la gratitud, porque sin ella la fórmula se queda incompleta, ya que agradecer como si lo que deseas ya fuera real, es la señal más poderosa que puedes enviarle a tu mente y al universo de que lo aceptas como hecho consumado. Y en ese acto de gratitud anticipada, se genera una vibración tan poderosa que actúa como un imán que atrae lo semejante. Y esta fue precisamente la parte del mensaje que intentaron ocultar con más celo, porque sabían que una humanidad capaz de agradecer, incluso antes de recibir, sería invencible, porque su fe estaría por encima de cualquier manipulación externa. Y por último, la quinta clave que sostiene toda la fórmula es la confianza, esa certeza inquebrantable de que lo que has sembrado ya está en camino, aunque tus ojos todavía no lo vean, porque aquí es donde muchos fallan, cuando se impacientan, cuando dudan, cuando vuelven a sembrar pensamientos de carencia. Pero quienes entienden la fórmula saben que la confianza es el terreno fértil donde la semilla de la intención crece, y que cada día que sostienes esa fe, estás acercando un poco más la manifestación a tu realidad tangible. Lo más impactante de esta fórmula es que, aunque parece simple en apariencia, su poder radica en la coherencia de aplicarla completa, porque si falta una pieza, el resultado se debilita, pero cuando todas están presentes, intención clara, emoción intensa, repetición constante, gratitud anticipada y confianza absoluta, lo que se activa es un mecanismo tan preciso que incluso la ciencia moderna comienza a reconocerlo en estudios sobre neuroplasticidad, epigenética y física cuántica, porque lo que los antiguos llamaban mensaje prohibido, hoy empieza a ser validado como un sistema real de transformación humana. Y aquí surge la parte más emocionante. Cuando comprendes esta fórmula, no solo puedes aplicarla para un deseo puntual, sino que puedes integrarla como un estilo de vida, como una forma de relacionarte con el mundo en cada aspecto, desde tus metas materiales hasta tu crecimiento espiritual. Y es ahí donde los milagros dejan de ser excepciones y se convierten en tu nueva normalidad, porque ya no dependes de la suerte ni del azar, sino de un proceso consciente que tú mismo puedes activar cada día.